Continuamos pues con este curso. Teniendo claro todos los temas del ciclo estral canino, entendemos por qué un paciente que hormonalmente está en proestro, pues definitivamente no va a presentar en ningún momento una piometra. Es importante entender esto e incluso, como lo tenemos ahí señalado, explicarle al propietario cuánto es el tiempo de duración de un estro verdadero y que contiene también el proestro. Entonces vamos a retomar este tema y vamos a hablar un poquito de un paciente en gestación. Entonces, empezando porque previo a esto lo que hablábamos, necesitamos que un paciente esté con vacunas, desparasitado, que sea una hembra totalmente lista para la gestación. Aquí viene un tema importante y es como tal la nutrición. ¿Qué es lo primero que debemos recomendarle al propietario? Bueno, entonces sí, más o menos en el primer mes de gestación podemos seguir con el mismo alimento y una vez se hacen algunos estudios, como puede ser ecografía, determinamos que la hembra sí está gestante, podemos sugerir algunos cambios a dietas, por ejemplo, de cachorros, en donde tenemos un valor tanto de proteínas, de grasa, mejores para la formación de estos cachorros. Entonces, valdría la pena en ese momento recomendar un aumento de dietas, ver los cambios de este paciente. Cuando hablamos de ecografía gestacional, estamos sugiriendo a este propietario un manejo y una correlación y definitivamente decir si está o no está preñada la perra para hacer estos cambios nutricionales, puesto que muchas personas lo que hacen es hacer el cambio y no está gestante y tenemos después hembras muy gordas. Bueno, la recomendación para hacer una ecografía de gestación es que la hembra llegue en ayunas para no tener gas ni nada dentro de la cavidad, de preferencia que haya tomado un poco de agua y se sugiere que se haga después del día 35 de la segunda monta. ¿Qué podemos obtener? Bueno, pues primero identificar que si está gestante, podemos evaluar un poco el desarrollo de estos cachorros y muy importante, en ocasiones cuando las personas no tienen una fecha apuntada de la gestación, podemos evaluar por medio del software el diámetro cefálico y determinar una fecha probable de gestación. También en ocasiones, acuérdense que en ecografía podemos determinar el estadio de esos cachorros, cómo están, cómo se encuentran, en ocasiones incluso un poquito la posición en la que vienen dentro del útero, pero no podemos dar un número aproximado de la cantidad de cachorros. Hay hembras que se van a parto natural y el propietario queda más tranquilo, entonces se recomienda a partir del día 50 e incluso más sobre el día 55, en donde toda la parte ósea de estos cachorros está mejor formada, podemos tomar la placa radiográfica y evidenciamos cabeza y columna y contamos cachorros y por placa radiográfica sí podemos determinar el número exacto de cachorros. De tal manera que si el propietario pregunta, bueno, ¿cuántos cachorros tengo que esperar al momento del parto? Muchos de ellos están en finca o están lejos de nuestra clínica. Si les dijimos que vimos 5, pues quedan tranquilos al quinto. Y no muchas personas que esperan el parto normal están en el tercero y la perra sigue todavía en trabajo de parto, con secreción. Y queda como la duda. Bueno, esa es una situación bien importante. Y también podemos hacer unas mediciones del diámetro cefálico con la hembra para determinar si pueden pasar por el canal, puesto que tenemos algunas razas, por ejemplo, todo lo que son bulldog inglés, tenemos algunos otros molosos y tienen cabezas muy grandes y muchas veces hay dificultad al momento del parto. Aquí les voy a mostrar precisamente una placa radiográfica de una paciente en donde pastor alemán se esperó hasta último momento la gestación y efectivamente había tenido 5 cachorros, pero continuaba todavía incómoda, se seguía lamiendo la vulva, todavía tenía secreción y evidenciamos precisamente como lo ven aquí en la parte ventral de la placa radiográfica. Acá se los voy a mostrar, aquí. Tenemos un cachorro en donde la cabeza está girada, podemos ver la columna como está girada y que incluso aquí a este lado tenemos otro cachorro. ¿Qué terminó haciendo la persona? Bueno, puso a caminar un poco la perra, colocó una dosis de oxitocina guiado por teléfono y la indicación era que si más o menos en 15 minutos no presentaba el cachorro
no lo expulsaba, la indicación era presentarse a la clínica, pues nos tocaría hacer cesárea. Bueno, ya una vez entramos en el momento del parto, vienen ciertos cambios propios de las hembras caninas. Vamos a notar que están un poco más incómodas, empiezan a caminar, empiezan a rascar ciertos sitios, y lo que más nos debe llamar la atención y que debemos guiar a nuestros propietarios es que más o menos desde 3 días antes de la fecha probable de monta, enseñarles a que lleven un control de la temperatura. Al momento del parto, la temperatura debe estar sobre 37 o incluso inferior de 37. Y generalmente las hembras dejan de comer. Al momento del parto, entonces empezamos a ver este comportamiento de anidamiento en donde están raspando, jalan, vemos un aumento en la respiración, un jadeo. Muchas perras tienden a buscar al propietario, pero otras lo que hacen es alejarse y buscar sitios lejos de la casa, e incluso hemos visto casos de perras que hacen hueco en la tierra, empiezan a lamerse, se van quitando el pelo de la región ventral y hacen un nido. Bueno, pero lo que primero nos va a indicar el momento exacto es la baja de temperatura. Bueno, aquí tenemos 2 ejemplos, uno en gatas, otro en perros. Entonces hay ciertas recomendaciones. La mayoría de las veces podemos decir que ellas saben qué hacer al momento del parto. Cada cachorro debe venir en su saquito gestacional y ellas lo van rompiendo, lo van masticando y van cortando el cordón umbilical. Una pregunta que todo el mundo nos hace: ¿vale la pena que la perra se coma la placenta? La respuesta es sí. Muchas veces ella contiene gran cantidad de proteínas, ciertas sustancias que nos ayudan precisamente a la producción de leche. En otros casos tenemos hembras que pues no lo comen, simplemente lo dejamos a un lado, y siempre vale la pena recomendarle al propietario que esté muy pendiente de del ombliguito. Acá es importante informar a las personas cuando están cuidando la cría, o nosotros mismos cuando los tenemos en la clínica, ciertos aspectos. Entre cachorro y cachorro no deben pasar más de por lo menos 15 minutos, 20 minutos es un tiempo prudente, pero no deben pasar más de 2 a 3 horas. Si este tiempo está pasando, podemos estar teniendo una distocia por mala posición de los cachorros, por diferentes causas. Entonces es importante ir controlando estos tiempos. Por eso la placa radiográfica, porque si ya sabemos que eran 5 en la placa y ya nació el quinto, pues quedamos tranquilos, no quedamos con esa zozobra. Y importante precisamente hablar la necesidad de las superficies en las que van a estar estas hembras. Entre cachorro y cachorro la hembra se voltea, se empieza a lamer la vulva y podemos tener riesgo de que con las patas puedan aprisionar o sofocar o como tal espichar uno de los cachorros. Entonces una de las principales indicaciones cuando son perras de tamaño grande es hacer una paridera, que es una caja de madera que tiene un hueco hacia los laterales de tal manera que la hembra se recuesta, pero el cachorro siempre tiene como hacia dónde meterse sin que la mamá lo vaya como tal a lastimar. La superficie de las camas, muchas veces las personas prefieren colocar cobijas y toallas. Nuestra experiencia es que con las cobijas, con el paso de los días, los cachorros empiezan a tener humedad en esas superficies, esas cobijas no se secan fácilmente y empiezan a tener como tal unas irritaciones en toda la región ventral del abdomen y pues empezamos a tener lesiones. Cuando son toallas, pues sí se recomienda cambiarlas 2 a 3 veces al día, y en muchas ocasiones, como vemos acá en el caso de esta perra, lo recomendable es colocar cartón, ni siquiera periódico, sino que el cartón, incluso venden un cartón corrugado que se utiliza cuando van a pintar las casas. Esto viene en rollo grande y el propietario puede ir cortando y simplemente se elimina. Este cartón alcanza a absorber parte de las secreciones y nos permite ver a todos los cachorros y a la mamá tiempo completo, porque cuando colocan cobijas nos ha pasado que hay cachorros que quedan atrapados incluso con las uñitas, se lastiman las patas, los dedos, o el cachorro completo puede quedar dentro, atrapado en las cobijas, la mamá pasa, lo pisa y se asfixia y se muere. Bueno,
Ahora sí, ¿qué debemos sugerir? ¿Cuándo es el momento indicado de hacer cesárea? Cuando pues ya tenemos totalmente listas las cuentas, la hembra empezó trabajo de parto, descendió la temperatura y ya han pasado varias horas y al contrario, la temperatura empezó a subir, pero no hemos tenido todavía ningún cachorro. En estos casos lo recomendable es que este paciente se dirija a la clínica, se haga una ecografía, podemos determinar que no hay sufrimiento fetal y definitivamente si vemos alguna alteración, a veces lo que hemos visto es que son cachorros que en vez de descender hacia la zona del cuello y poder ser expulsados, terminan pasándose de un cuerno a otro y quedan ahí entorpeciendo la salida de los dos cuernos. Ha sido uno de los casos principales, sobre todo en hembras caninas. En gatos no es muy común hacer cesáreas, más sin embargo también hemos tenido casos en donde vienen en mala posición, vienen de manos y el cuello está chueco, entonces en este momento al quedar torcido no se facilita la expulsión. En este momento de la cesárea pues se debe recomendar hacer pruebas prequirúrgicas, entrar con toda la seguridad, ya ustedes determinarán cuál es el protocolo indicado de anestesia, o muchas personas simplemente utilizan bloqueos. Una vez tenemos los cachorros hay que tener ciertos cuidados, entonces tratar de sacar cachorro completo y una vez esté fuera para evitar líquidos dentro de la cavidad abdominal, retirar la bolsa en la que viene cada cachorro, inmediatamente colocar una pinza sobre el ombligo para pues cortar y empezar a limpiarlo, darnos cuenta que toda la cavidad oral esté libre de secreciones, podemos empezar a frotarlos. Antes nos acostumbrábamos a ver que se sacudían. Y sí, no digo que no, hay momentos en los que son muy necesarios porque son cachorros que están muy pasados con mucho líquido y vale la pena sacudirlos. Sin embargo, es una práctica que en la medida de que ha venido pasando el tiempo la hemos tratado de retirar, puesto que podemos tener cierto tipo de desprendimiento de membranas en algunos cachorros. Y lo ideal es simplemente con unas toallas o con unas gasas o compresas frotarlo de la misma manera que haría la madre, lavándolo, limpiándolo y lamiéndolo y tratándolo de secar. En este momento también aprovechamos para evaluar que no tenga ningún tipo de alteraciones genéticas como paladar hendido, labio leporino. En el momento en que colocamos esta ligadura, vale la pena que lo hagamos unos centímetros retirado del abdomen. Hay personas que han colocado la pinza muy cercana y lo que facilita es a que ese ombligo no cure, o por el contrario, a veces podemos llegar a tener incluso por presión o por jalarlos, evisceración de estos cachorros.